400 trirremes impulsados por 34.000 remeros griegos se formaban en línea. No había lugar para que los persas maniobraran en el estrecho. Temístocles había tendido la trampa perfecta. Los ataques continuaron en vigor todo el día. Los trirremes griegos rodearon las embarcaciones persas y luego las golpearon con sus espolones delanteros. Los oficiales persas murieron en grandes cantidades, poco comunes. La batalla fue tan confusa, caótica y desconcertante que al final del día los griegos no estaban ni siquiera seguros de que hubieran ganado. Pero miles de cuerpos sin vida del enemigo en las costas de Salamina revelaban una victoria decisiva de los griegos. Según algunas fuentes históricas, los persas perdieron tanto como 200 embarcaciones frente a las 40 de los griegos. Cualquier persa que no se hubiera ahogado fue masacrado por soldados griegos que esperaban en la orilla. Si los griegos no hubieran ganado la batalla de Salamina, la civilización griega o antigua Grecia, sus valores que todos compartíamos en el mundo de hoy, nunca hubieran estado allí. Luego de la sorprendente victoria en Salamina, Temístocles fue aclamado como héroe. Pero sus ambiciones personales y su ambición comenzaron a añadirse a sus muchos enemigos políticos. Fue solo cuestión de tiempo antes de que la rabia del conjunto se derramara. Atenas en ese tiempo tenía una práctica llamada ostracismo, un concurso anual de la no popularidad, en donde la gente votaba por el político que sentía que era más perjudicial, más peligroso para el proceso político y debían exiliarlo por 10 años. En el 471 a.C., Temístocles vivió en el ostracismo. En una ironía asombrosa, fue obligado a aceptar al enemigo que había luchado tan duro para vencerlo. Nunca más vería a Atenas. De manera sorprendente se obligó a huir a Persia, en donde encontró refugio y terminó su vida, hablando persa, trabajando como administrador para el rey de Persia y ayudando a los persas a gobernar el Asia Menor occidental. Temístocles desempeñó su papel en una historia épica de poder y logro griegos que miró a un pasado glorioso para su inspiración. Los cuentos legendarios de los dioses y héroes, relatados en épicas como en la Ilíada y la Odisea. Las historias pudieran ser mitos, pero los logros en ingeniería de estos ancestros griegos fueron reales y aún se mantienen hoy. Para el 1300 a.C., un pueblo que hablaba una forma antigua del idioma griego habitó una gran porción de la tierra firme de Grecia. Eran conocidos como los micénicos, y por muchos años sus guerras y escándalos, explotaciones y logros se convirtieron en motivo de leyenda y asentaron la base para la civilización griega. La ciudad capital de Micenas estaba rodeada por una ciudadela imponente, construida en el transcurso de 150 años. Según el mito, fue desde esta ciudad que los micénicos fueron guiados por un rey llamado Agamenón, cuyas guerras épicas fueron escritas por el poeta del siglo VIII, Homero, en dos de los relatos más famosos de la historia, la Ilíada y la Odisea. La Ilíada era algo como la Biblia para los antiguos griegos. Contenía una historia moral, contaba cómo uno debía vivir, describía a los dioses, describía la religión, pero también describía a los pueblos, describía situaciones, daba ideales, lo que uno debía admirar. Los relatos de la Ilíada y la Odisea se han vuelto algunos de los más famosos en la historia. El secuestro de Helena por París, los 10 años de sitio de Troya por parte de Agamenón y el caballo gigante de madera que los griegos usaron para entrar en Troya y destruir la ciudad. A pesar de que las hazañas de Agamenón durante la guerra de Troya pudieron ser heroicas, su regreso a casa desde Micenas estuvo muy lejos de ser una bienvenida de héroe. Fue asesinado por su propia esposa.
Los expertos han debatido durante siglos si Homero escribió o no la Ilíada y la Odisea, o si él solo recolectó cuentos populares y canciones, o si incluso él tuvo alguna relación con ellos o no. Pero si los antiguos griegos regresaran hoy, se burlarían de esta arenga expresiva, porque para los antiguos griegos, Homero no era una especie de los 40 mejores cantantes de folclore, ni era de los mejores escritores de ficción. Homero era un historiador, y estas leyendas no eran historias para dormir, para ser susurradas a los niños cuando se apagan las lámparas de aceite. Estos eran relatos verdaderos. Esto es lo que quedó de Micenas, la ciudad capital de la cual escribía Homero y donde muchos, incluido yo, quisieran creer que Agamenón en verdad gobernó. Estas ruinas también nos muestran que no solo los antiguos griegos eran grandes constructores, sino que eran capaces de proezas de ingeniería asombrosas. Cuando se aproxima a Micenas, lo primero, por supuesto, que verá son los muros fortificados, que son muy impresionantes, y de inmediato tiene ese sentimiento de asombro. Los muros fortificados de Micenas se apoyan en bloques de piedra que pesan hasta 10 toneladas cada pieza. Fueron diseñadas con tal precisión que cada piedra encaja perfectamente en su lugar con el bloque adyacente. Pero de todas las visuales que pueden llenar de inspiración, nada en Micenas se acerca a la colosal entrada principal de la ciudadela, la Puerta de los Leones. Esta es la Puerta de los Leones, la entrada principal a la ciudadela de Micenas. Es una de las estructuras más impresionantes en toda la antigüedad. Es una pieza impresionante de simbolismo, es una pieza impresionante de ingeniería. 2 leones de pie, erguidos, sus garras en la base de la columna. Sus cabezas que se perdieron estaban volteadas hacia afuera. Cualquiera que se aproximara a esta puerta sabría que Micenas se erigía por una cosa, el poder. Estructuralmente, la puerta parecía la técnica de ingeniería que sobresalía de la construcción de poste y lintel. Estas pilas masivas son los postes, los elementos verticales. Soportan los elementos horizontales del lintel, que pesa unas 12 toneladas. Pero es arriba de la puerta donde viven los leones, en donde los ingenieros tomaron un paso más allá. Si observan este triángulo de piedras dentadas justo al lado de los leones, verán que se desarrolló un elemento que llamamos el arco en acartelamiento. Suponga que tiene estas 4 piedras. Y en vez de apilarlas, trata de crear una apertura desde afuera y roba un poco de espacio al ponerlas de esta forma. Esto es el acartelamiento. Si somos un poco más ambiciosos, porque no es lo suficientemente grande, y tratamos de desplazar un poco más las piedras, todavía en acartelamiento, entonces corremos este riesgo de que esto se caiga. Entonces, ¿qué pasaría si el pequeño truco fuera sencillo? Empieza a poner contrapeso detrás de cada uno de estos escalones en acartelamiento. Este triángulo, deberíamos decir que esto es una verdadera innovación micénica. Esto es algo que vemos por primera vez, quizá a nivel mundial. Así que en ese sentido, estamos viendo algo muy innovador, muy novedoso. Pero los ingenieros micénicos llevaron el arco en acartelamiento un paso más allá. Aplicaron la idea de crear un espacio interior revolucionario llamado domo en acartelamiento. El domo se usó en solo un tipo de construcción, una tumba. Al igual que los egipcios, los micénicos construyeron estructuras increíbles para albergar a sus líderes después de la vida. Estas tumbas se llaman tolos. Su construcción se apartaba de todo lo que los ingenieros micénicos habían hecho antes. La forma circular está completamente ausente en las mentes arquitecturales de los micénicos. Los micénicos trabajaban con líneas rectas y ángulos rectos, así que el círculo era solamente para este tipo de estructura. Así que eso hace la impresión del simbolismo del círculo como relacionado con la muerte incluso más fuerte. Construir un tolos era una proeza de la ingeniería gigante. El primer paso sería excavar un costado de la colina. Así que excavan esta zanja, y esta formaría los dromos, que en griego significa camino o vía. En este caso es un camino hacia la tumba, y está flanqueado en cada lado por estas bellas rocas colocadas longitudinalmente y en canto.
Ahora, hace 3200 años, en el 1200 a.C., un visitante que caminaba por estos dromos se enfrentaría a un sitio increíble, magnificente y asombroso. Esta entrada amplia. La entrada estaría flanqueada por dos columnas gigantes excavadas en mármol verde sólido con diseños en espiral y zigzag que iban hacia arriba. Cada una de estas piedras macizas tenía unos 77 centímetros. Hay 33 anillos de estas piedras colocadas en forma cónica. Cada capa de piedra está colocada sobre la más baja en forma sobresaliente. Eso es a lo que nos referimos con el estilo en acartelamiento. Luego lo van rebajando para que se vea todo muy suave. Para que esta estructura sea estable, necesita una presión constante de afuera hacia adentro. Muy parecido a un barril, donde se necesita una banda metálica a su alrededor para mantener el aro unido. Esta presión proviene de la adición de tierra. Mientras construían, añadían tierra de los alrededores, llegando a un punto en el que terminaron la estructura colmena adentro. Al mismo tiempo, construyeron todo un montón de tierra en el tope. Alrededor del 1100 a.C., esta primera civilización griega, de pronto y misteriosamente, se desintegró y desapareció. Hay muchas teorías al respecto. Creo que la más dominante es que las nuevas tribus bárbaras, provenían de las estepas y atacaron a las civilizaciones de Egipto, atacaron a las civilizaciones de Mesopotamia y causaron interrupciones en las rutas comerciales, lo que se convirtió en su caída. Con la caída de Micenas, Grecia entró en una edad oscura. Durante 4 siglos, su cultura cayó en un profundo adormecimiento. Luego, en el siglo VIII a.C., ciudades-estados individuales comenzaron a desarrollarse y florecer. Cada una forjó su propia identidad, competían por la eminencia económica, militar y de ingeniería. Una isla griega en particular, Samos, vería la construcción de una de las proezas de ingeniería más increíble vista en el mundo antiguo: mover montañas para traer el agua al pueblo. Esparta, Atenas, Corintio, Tebas. Estas son solo algunas de las más de 100 ciudades-estados que surgieron alrededor de toda Grecia, 400 años después de la desaparición de la civilización micénica. Antes del advenimiento de la democracia en Grecia, muchas de estas ciudades-estados fueron guiadas por un solo gobernante, llamado tirano en la antigua Grecia. Alrededor del 540 a.C., un tirano llamado Polícrates llegó a gobernar la ciudad de Samos en el mar Egeo Oriental. Fue todo un protagonista en la escena internacional, hizo alianzas tácticas no solo con los persas, sino también con los egipcios. Era una figura ambiciosa. Polícrates vio que el camino para el poder para una isla como Samos estaba en el mar. Construyó una flota de 100 trirremes, aterrorizó ciudades-estados vecinas y grababa a los barcos que pasaban por las aguas circundantes. Bajo el mandato de Polícrates, Samos, su isla natal, se convirtió en el poder dominante de los mares, y esa fue la base de su riqueza y poder. Con su riqueza recién encontrada, Polícrates construyó una muralla defensiva alrededor de su ciudad capital y se dispuso a resolver un problema que afectaba a muchas ciudades en el árido clima del Mediterráneo: el agua potable. Samos era una ciudad muy importante y poderosa. Necesitaban mucha agua y había escasez. Había un manantial abundante disponible, pero estaba separado de la ciudad por el monte Castro de 274 metros de altura. De alguna forma, Polícrates y sus ingenieros tuvieron que descifrar cómo conectar la ciudad con el manantial. El crear un acueducto alrededor de la montaña no era una opción. Podría construir un sistema de suministro de agua alrededor de la montaña, pero lo primero que haría un enemigo que lo sitiara sería cortar esa línea de agua, y allí estaría con su maravillosa fortificación, con sus maravillosas murallas nuevas, y se quedarían secos. La solución requería pensar algo innovador. Polícrates acudió a un ingeniero llamado Eupalino. A Eupalino se le ocurrió una idea que literalmente significaba mover una montaña, un túnel a través del monte Castro. Sería un proyecto inmenso y muy largo.
El tiempo necesario para dicho túnel sería enorme. Por lo tanto, se tomó la decisión de impulsar túneles de ambos lados. Esto era un problema matemático y técnico. Al igual que los